Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por conectarse, gracias por darse el tiempo. Gracias a Lino, gracias Patti. Muchas gracias por la invitación otra vez. Bueno, pues para los que me conocen, bienvenidos sean. Para los que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Cristian Sánchez, soy psicólogo clínico, maestro en evaluación y diagnóstico de la infancia y la adolescencia. Soy especialista en neurodesarrollo, en trastornos del neurodesarrollo. Soy psicoterapeuta, soy guía Montessori, soy enfermero y pues bueno, tengo 19 años de experiencia en el trabajo con niños y adolescentes en todo lo que involucra su desarrollo, su movimiento, su lenguaje, su comportamiento, su emocionalidad y sus procesos de aprendizaje. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de inteligencia emocional y adolescencia. Es un tema que si bien muchos de ustedes ya habrán escuchado, muchos de ustedes se habrán documentado, otros tantos ya transitaron por ser padres de adolescentes o actualmente están siendo padres de adolescentes y pues todos nosotros ya fuimos adolescentes, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, bueno, más allá de eso, sabemos que los conceptos, los modelos de crianza con los que nosotros hemos crecido, pues se han vuelto un eje. Hoy somos nosotros secuela de nuestro modelo de crianza, ¿verdad? Muchas veces de adolescentes nos decían cosas que nos taladraban el hígado, el estómago y que hoy como adultos replicamos esas dialécticas que en su momento utilizaron nuestros padres. Y pues bueno, esa es la herencia, esa es parte del linaje. Pero bueno, más allá de eso, hoy la demanda, y digo la demanda porque cada vez es menos sencillo hacerlo. Cierto es que lo ideal sería que todos los niños que nacen ahora nacieran con un manual de procedimiento en la mano, ¿verdad? Y que nos lo entregaran para no tener margen de error. Hablar de inteligencia emocional involucra directamente a los modelos de crianza y a las figuras parentales, padre y madre, y los involucra directamente porque las emociones, la manifestación de las emociones y el concepto de las mismas, pues nos lo van a enseñar nuestros padres. Nos enseñan, nosotros aprendemos a pedir perdón, nosotros aprendemos a disculparnos, nosotros aprendemos a decir te amo, a decir te quiero, a tener expresiones afectivas a partir de lo que venimos observando que hace nuestro padre o nuestra madre, pero bueno, eso en el escenario más positivo, de la manera más positiva, porque también aprendemos las cosas que son negativas. Aprendemos que ante la menor provocación podríamos tornarnos agresivos o violentos. También aprendemos a no leer las emociones de las demás personas o a no empatizar con el estado anímico de los otros. Aprendemos a socializar de maneras adecuadas, pero también de maneras inadecuadas. Todo eso es aprendido. Nos volvemos secuela de. Entonces, en vista de que no hay un manual de procedimiento para poder tratar con los adolescentes el día de hoy, pues nos empezamos a volver a adaptación. Cierto es que la vanguardia hoy nos ha rebasado. Y nos ha rebasado por mucho. ¿En qué aspecto? En que ya se volvió una prioridad para la relación con el adolescente, la relación con los jóvenes. Hoy la vanguardia ya puede jugar en nuestra contra. Hoy los dispositivos electrónicos ya pueden ser una forma de no relacionarse, de volvernos impersonales. Y eso tanto los adultos como los adolescentes, pero finalmente hoy los adolescentes son los que encabezan justo estas formas impersonales de relacionarse. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Bueno, pues la inteligencia emocional se va a volver importante porque es un momento
en que el adolescente empieza a transitar por una serie de cambios, una serie de descubrimientos y constructos de su propia identidad. Él va generando dentro de su adolescencia una forma, una manera de accesar al autoconcepto, pero también a las relaciones con los demás de una manera activa, de una manera dinámica, pero a partir de los recursos que va aprendiendo o los recursos con los que ya cuenta. También la realidad es que la misma sociedad, el mismo sistema familiar comenzará a presionar al adolescente con una serie de consignas o una serie de expectativas relacionadas con su proyecto de vida. No es fácil. No es fácil porque el adolescente empieza a tomar conciencia de las responsabilidades que puede tener. Aquello que se vuelve una imposición de la vida como parte de ser menor de edad, pero también se vuelve al mismo tiempo una selectividad en relación a no tener claros los límites o al no tener muy definida su personalidad. Y hablar de no tener definida su personalidad porque la va construyendo, lo vuelve carne de cañón para aquellos que ya la tienen muy cimentada y que se pueden volver estas influencias, de tal manera que el adolescente empieza a decidir o a tomar decisiones con tal de pertenecer y no decisiones que vuelva conscientes y no decisiones que a lo mejor podrían no beneficiar. Pues bueno, de la mano con, aparecen, en la mayoría de los modelos de crianza, aparece un momento, es como muy curioso, porque yo me he entrevistado con muchísimos adolescentes, he platicado con muchos de ellos y llama terriblemente la atención lo siguiente. ¿En qué momento dejaron de ser besables, abrazables o, yo les digo, o tan apapachados como cuando eran más pequeños? Yo les preguntaba a los adolescentes, ¿cuánto tiene que mamá no te lleva a dormir o que va a tu cama y te dice buenas noches? Y de pronto dejó de pasar. Tú pediste que dejara de pasar, muchos de ellos lo han pedido, pero otros tantos no lo pidieron. Y pareciera que hay como un momento en donde se baja la cortina, le bajan la cortina. ¿Por qué? Porque ya se volvió adolescente, porque ya se volvió súper espeso, porque ya se volvió difícil de accesar, porque ya se volvió grosero, porque ya se volvió poco afectivo, poco cariñoso. Pero todo eso es parte de asumir y no de preguntar lo que en realidad está necesitando. Entonces el adolescente entiende que al volverse adolescente tiene que tomar una postura renuente o resistente a las manifestaciones afectivas, bidireccionales, claro, de él para sus padres, para sus hermanos y de sus padres para él. Y eso es un grave error, porque la realidad es que todos necesitamos de esa nutrición emocional. El adolescente trata todo el tiempo de, a través de sus conductas, poner de manifiesto sus estados de ánimo y sus emociones. No tiene o no ha desarrollado la habilidad de decir, esto me lastima, esto me hace enojar, esto me hace sentir triste, esto me frustra, esto me hace sentirme emocional o sensible. No lo dice. Y lo único que hace es ponerlo de manifiesto a través de comportamientos. Comportamientos que están dentro ya de su, yo les digo de su autobiografía, pero que se tiene que leer entre líneas. Más que observar solamente el comportamiento de tu hijo, también tienes que saberlo entre líneas. Algo te está queriendo decir. Y aprender a leerlo entre líneas, pues es empezar a construir una estructura emocional y una inteligencia emocional. Preguntarle qué tienes o por qué o para qué hace las cosas. Algo te quiere decir, su aislamiento algo te quiere decir. Su forma de comer en forma de atrancón o tan desesperada algo te quiere decir. Su no comer algo te quiere decir. Su indumentaria también algo te quiere decir.
Entonces, más bien habría que accesar a través de preguntar qué es lo que necesitas o observo. Veo que últimamente no te estás arreglando. ¿Pasa algo? Veo que últimamente ya no platicas con nosotros. Ajá. Algo está pasando y todo esto va a ser a través de sus comportamientos, tanto su rendimiento académico, es más, muchas veces las amistades. ¿Cuántas veces el adolescente elige una amistad y dicen que lo que no te checa te choca? Y tú observas su amistad y dices, no me encanta, no me está gustando lo que está eligiendo como amigos. Entonces, eso trae como consecuencia empezar a generar escenarios. Yo cuando platico con el adolescente siempre le digo, la omisión de la información le da el derecho y la oportunidad a tu papá y a tu mamá de especular lo que él quiera. De especular lo que él quiera. Le digo, puedes hacer un ejercicio incluso. Puedes hacer ejercicios en donde tú te vas a dar cuenta que tus papás pueden generar los escenarios en su cabeza que ellos quieran, porque tú estás siendo omiso. Y al ser omiso les estás generando ansiedad y ellos siempre tenderán a generarse el escenario más caótico y no el más positivo. ¿Ya? Entonces, en medida que tú les expreses tus necesidades, lo que piensas y lo que sientes, entonces ellos no van a especular ni a generar escenarios caóticos. Y si hubiera un escenario caótico como real, es tu obligación expresarlo. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Todo eso mucho tiene que ver con la capacidad de codificar y decodificar emociones. Codificar es generarles un concepto y decodificar es manifestarlas de manera adecuada, expresarlas de manera adecuada. Eso es la inteligencia emocional. Las amistades cobran mayor importancia. Es el momento en el que tienen la oportunidad de aprender y pensar mejor, de sentir mejor, a tomar la mejor decisión para ser autónomos y por tanto el desarrollo de su personalidad se va a empezar a sentar. Los últimos descubrimientos de las neurociencias hablan de que hacia los 13 años se realiza un nuevo completo rediseño del cerebro. Es una oportunidad para aprender a tomar las riendas en su vida y decidir sobre su personalidad. Sí, cierto es. Hay zonas en el cerebro incluso que se terminan y que se siguen estudiando, que se terminan de desarrollar incluso hasta los 21 años. Esas son las zonas frontales y prefrontales del cerebro. En las zonas frontales y prefrontales del cerebro hay habilidades muy importantes, habilidades como la empatía, como estas neuronas de espejo que se encargan de ponerse en el lugar del otro, lo que es el concepto de la empatía. Pero la empatía se aprende a ser empático. No es algo que se va a dar como en automático. Eso es algo que es parte de la vida emocional, cuando tus padres te llevan a esa vida emocional y te enseñan a ser empático. Hay otras zonas en el cerebro que son más sofisticadas. Son zonas que están encargadas de desarrollar funciones ejecutivas que le benefician al chico. Hay una función ejecutiva particular que se llama metacognición, que es automonitorear el propio desempeño. Es la capacidad de autoevaluarse en su proceder, frente a los contextos, pero también frente a las personas, ¿sí? Y frente a su propio desarrollo. Esto es igual a decir, lo que hizo sentir mal a mi mamá, lo que dije hizo sentir mal a mi hermano, a mi hermana, o la decisión que tomé me trae un beneficio, es buena la decisión que tomé. Esto se llama metacognición, es la capacidad de autoevaluarse, automonitorear el propio desempeño. Y después hay otra función ejecutiva bien interesante, fíjate, se llama mentalización. La mentalización es la capacidad de anticipar la respuesta del ambiente o anticipar la respuesta de las personas a partir de mi comportamiento. Y muchas veces al adolescente le cuesta terriblemente anticipar que la decisión que tomó lo va a meter en problemas o va a meter en problemas a los demás. Entonces, ahí hay otra función ejecutiva primordial que se llama mentalizar.
Y así podemos enumerar otras tantas funciones ejecutivas que están en sus zonas cerebrales, que están en desarrollo, que todavía no se asientan, que todavía hasta los 21 años se terminarán de desarrollar esas zonas frontales y prefrontales. Entonces, con esto queda demostrado, porque está estudiado y demostrado, que el adolescente está generando un cambio en sus procesos mentales, pero también en la fisiología de su cerebro. Hay un reacomodo. Y muchas veces decimos que son hormonales. Y les digo yo, imagínate, la adolescencia, más el ajuste hormonal, más el ajuste de sus estructuras de pensamiento, sus estructuras personales y su madurez. Son muchas cosas que están de por medio y que le van a traer una serie de movimientos o una serie de errores de juicio. Muchas veces nos preocupamos por la parte de las habilidades sociales, pero hay que preocuparse más por el juicio social, que también está involucrado en la parte de la inteligencia emocional. El juicio social, ¿qué es? El juicio social es saber tomar decisiones adecuadas en los contextos sociales. Que si alguien te está invitando un cigarro, tú tengas la habilidad de entender que no te trae un beneficio, que si alguien te está invitando una cerveza, una copa, etcétera, etcétera, tú tienes que filtrar la información y saber lo que no te trae un beneficio. Eso se llama juicio social. Tomar decisiones adecuadas que me beneficien y filtrar las que no me benefician. ¿Sí? Eso es juicio social. Y más que las habilidades sociales, que esas se dan como consecuencia de los modelos de crianza, que son, por favor, gracias, con permiso, provecho, etcétera, etcétera. Esas son habilidades sociales. Lo que hay que trabajar es el juicio social. Empezar a generarles contextos vivenciales o contextos sugerentes en donde se le pregunte, ¿y tú qué harías en ese contexto? Fíjate que me enteré que en tu escuela hubo un problema con 3 niños que los encontraron tomando. ¿Te ha pasado? ¿Y tú qué harías en esa situación? Eso es generar juicio social. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Ok. Elevar el nivel de competencia emocional y social del joven como una parte de su educación regular sería lo ideal para lograr un desarrollo evolutivo saludable que en todos los aspectos de su personalidad. La inteligencia emocional es la capacidad de entrar en contacto con las emociones propias y de los demás para saber regularlas. Se caracteriza por el aprendizaje de diferentes habilidades sociales y personales que permiten fortalecer a sí mismo y poder interactuar con los demás de manera eficaz. Entonces se dice elevar el nivel, pero es que no solamente es elevar el nivel académico, no solamente es hablar 2 o 3 idiomas, elevar el nivel con respecto a su emocionalidad y la manifestación de las emociones, de su juicio social y de las relaciones que establece con las demás personas. Esto también es parte de un proceso cognitivo, ¿eh? Eso también es parte de un proceso cognitivo. También se entiende, también se abstrae y también se ejecuta. ¿Sí? Entonces, habría que también nutrir dentro de la currícula, pues las habilidades sociales y la inteligencia emocional. Porque definitivamente de eso depende mucho de lo que será su proyecto de vida. ¿Sí? Y sus relaciones interpersonales e intrapersonales. Es más, la edad en donde más complicado es definir el autoconcepto es la adolescencia. De pronto, hoy, como a lo mejor como adultos, toca ir a una entrevista y a lo mejor en la entrevista te preguntan, ¿quién es? ¿Quién es Cristian? ¿Quién es? Y entonces podemos generar un concepto, ¿ya? Y a partir de nuestra descripción vamos a jerarquizar lo que es una prioridad. El adolescente no está listo.
para definir para poder generar este autoconcepto. A los y las adolescentes, el desarrollo y entrenamiento de estas habilidades les capacita para afrontar sus sentimientos de angustia, soledad, frustración, menosprecio a sí mismo, confusión sexual y miedo. Sí, cierto es que mientras transita la madurez y mientras transita el acomodo de la emocionalidad. ¿Qué tiene burbusodas? No. Y mientras ¿Burbusodas? No. se consolida el autoconcepto, ¿qué es lo que pasa? Es importante entender que también transitará por una serie de emociones y escenarios caóticos relacionados con la angustia que le genera fallar. ¿Sí? Ahora, vamos a reconocer que ya le genera angustia por fallar, lo hace que contraiga su emocionalidad para poder cumplir con las demandas del ambiente educativo, del ambiente familiar y del ambiente social en general. Y entonces hace una contracción emocional. ¿Ustedes saben cuáles son los motivos de consulta de un adolescente para el consultorio de un psicólogo? Ansiedad, depresión, alteración del sueño, poca tolerancia a la frustración. Y todo esto está relacionado con contención emocional. Y todo lo que contenemos emocionalmente se vuelve enfermedad. ¿Ya? Porque vamos a empezar a somatizarlo. El cuerpo se va a poner, mi organismo se va a poner de manifiesto en aquello que estoy conteniendo desde el plano verbal y emocional. Y lo va a volver gastritis, colitis, estreñimiento, cefaleas, dolores musculares, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el adolescente invariablemente. Empiezan con manifestaciones que ya se las he comentado en otros módulos a las alumnas, manifestaciones clínicas como la onicofagia, comerse las uñas, la tricofagia, comerse el cabello, alteraciones alimenticias, ¿sí? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí tiene que ver. Sirve para prevenir conductas como el consumo de drogas, promiscuidad, trastorno alimenticio, actividades antisociales y tendencias suicidas, la conducta suicida. Y les capacita para afrontar con seguridad y eficacia los retos de la vida en el ámbito personal, académico y profesional, invariablemente. El adolescente que no transite de manera adecuada por estos cambios o estos ajustes, pues entonces va a presentar consecuencias más grandes, como incluso las conductas suicidas, como la depresión, como las adicciones. ¿Por qué? Porque no está teniendo la habilidad de poder acomodar su emocionalidad, expresar su emocionalidad y más allá de eso, dejarse llevar para tener estrategias para manifestar las emociones de la manera más adecuada. La manera más adecuada no solamente es decir, me siento triste, ¿ya? Porque no solamente expresarlo es lo que va a lograr acomodar. Expresarlo sí tiene que ver, pero más allá de expresarlo es tener una estrategia para yo poder reconfortarme a mí mismo o pedir ayuda. ¿Sí? Que ese también es tendón de Aquiles de los adolescentes. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Creen que ya no tienen que pedir ayuda. Bueno, pues la inteligencia emocional nos vuelve a decir que es la capacidad de entrar en contacto con las emociones propias y las de los demás, saber cómo regularlas. Entonces, sí, ese es el concepto y el concepto pareciera que es muy concreto. Conceptualizar y manifestar de manera adecuada. ¿Ya? Acomodarlas. Pero no es tan simple como eso. Es más, en algún momento pueden observar o podemos observar a muchos adolescentes que las emociones las
las manifiestan de una misma forma. Pareciera que hay una forma estandarizada de manifestar emociones. Y es a través del enojo y de la intolerancia. Ujú. Está muy feliz, pero está feliz para él solo. No quiere que le invadas ni que te pongas feliz con él. Está enojado, quiere estar solo, no quiere que lo invadas y no quiere que estés acompañando. Está triste y no quiere que invadas y no quiere que lo estés acompañando. Fíjate, enojo, alegría y tristeza. Y bajo esas tres emociones, que son las más conocidas o las más primitivas, se manifiesta de la misma forma, a lo mejor con enojo y con intolerancia. ¿Ya? Entonces, que las conceptualice no garantiza que las manifieste de manera adecuada, las manifiesta de la misma forma. ¿Sí? Hay que entender algo. Las emociones son estas, las primarias, las que les acabo de decir. Pero de las emociones pasamos a los sentimientos. Y los sentimientos son un proceso cognitivo. Hasta que las emociones pasan por un proceso abstracto, se vuelven sentimientos. Es decir, hasta que logro conceptualizarla, tomo la decisión de manifestarla en forma de sentimientos, que estos son de alta intensidad o de baja intensidad. Así es la inteligencia emocional. Entonces es conceptualizar la emoción y ahora manifestarla de una forma que diga con baja intensidad o con alta intensidad, y esos son los sentimientos. Ok, se caracteriza por el aprendizaje de diferentes habilidades sociales personales que permiten fortalecer a sí mismo y poder interactuar con los demás de manera eficaz. ¿Ok? De interactuar con los demás de manera eficaz, pero también interactuar con él mismo. ¿Sí? Porque eso es lo que está pasando. No están sabiendo interactuar incluso con ellos mismos. Lo que puedan interactuar con los demás, no definirá por completo la personalidad de ese adolescente. ¿Ok? Porque a lo mejor sus interacciones o las personas con las que está interactuando no nos encantan o a lo mejor no son las mejores compañías. Sin embargo, él mantiene su estructura de personalidad y no deja de ser él por compartir o con relacionarse con otras personas que a lo mejor pareciera que son indeseables. Entonces los sentimientos, nos dice Araceli, entonces los sentimientos son resultado de un proceso mental previo. No entendí la diferencia con la emoción. La emoción no tiene un estímulo, un sentimiento, ¿sí? Me hice bolas. Ok, la emoción es el concepto, o sea, triste, enojado, feliz, ¿ok? Hasta que tú sientes tristeza y pasas por un proceso abstracto, un proceso mental, esa emoción la vas a volver sentimiento y el sentimiento es lo que vas a manifestar, Araceli, de baja intensidad o de alta intensidad. Esos son los sentimientos. Tienen que pasar por un proceso abstracto. Aguas. Yo siempre les digo al adolescente y a mis pacientes en psicoterapia, en medio de lo que piensas y de lo que sientes está lo que decides, ¿sí? No solamente puedes instalarte en la emoción, en sentir, ¿ok? También tienes que pasar por un proceso abstracto, por un proceso consciente, para poder manifestarte de forma adecuada, ¿ok? Pensar y sentir para tomar la mejor decisión. En algún momento incluso Marco Antonio Peñuela les dice, ¿no? Cerebro 1, cerebro 2 y cerebro 3. El que piensa, el que siente y el reptiliano, el que actúa. Bueno, pues así pasa. Con cada interacción con las personas o con cada eventualidad que se presente por la vida, yo les digo, pensar y sentir para tomar la mejor decisión. Si solamente piensas, vas a omitir el principio empático. Si solamente sientes, vas a tomar decisiones emocionales que no te van a traer el mejor resultado. Entonces, piensa y siente para que tomes la mejor decisión.
¿Podrías explicar más ampliamente cómo es el proceso abstracto, por favor? Entonces, el miedo es emoción y la ira es un sentimiento. Es correcto, Gabriel. Ajá, es correcto. El proceso abstracto, estamos hablando del proceso abstracto como un proceso cognitivo conceptual. Ajá, el proceso abstracto es lo que el adolescente o los individuos a partir de las experiencias previas han generado como la parte conceptual. Es la parte de su conocimiento. Este es un repertorio conceptual de significado y significante, ajá, que te lleva a poder tener, es como una exposición de escuela. Es como decir, ¿qué es la alegría? La alegría es una manifestación emocional relacionada con estas características que puede ser detonada por eventos o estímulos gratificantes, ajá, etcétera, etcétera. Ese es un proceso abstracto, poder generar una parte conceptual. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve que los adolescentes desarrollen esta inteligencia emocional? Va a aumentar la confianza en sí mismos. Y mira que se necesita. Desafortunadamente, son colores de personalidades en sus círculos de pertenencia. Estos círculos de pertenencia, pues no siempre son los más óptimos o los que más benefician al chico. Ajá. Gracias, Lupita Padilla. Gracias. Siendo el argumento, debemos enseñar a los niños primero a conceptualizar y luego responder a ese estímulo. Es correcto, Araceli. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es trabajar con el concepto, que es comprobar que el niño lo tenga claro, pero más que el niño lo tenga claro, que sea congruente desde niños. Aquí ya no estamos hablando con adolescentes, estamos hablando de niños. Que el niño sea congruente entre lo que siente y lo que pone de manifiesto. Por ejemplo, que un niño esté muy feliz, que involucra, que se ría, que te dé un abrazo eufórico, ajá, que te diga que está muy feliz, que su cara exprese felicidad, pero que esté feliz no quiere decir que le pegue en la cabeza al niño de junto. Entonces ahí el niño ya no está siendo congruente con entre lo que está expresando que tiene, ajá, o lo que justifica el contexto con lo que está manifestando. Porque que tú le regales a una niña una muñeca, la tiene que poner feliz. ¿Ok? Y si se la regalas, se emociona y le pega al de junto, no está siendo congruente. Entonces hay que enseñarle a generar un concepto adecuado, pero la manifestación adecuada de este. Nos pregunta Karim, ¿qué pasa cuando el adolescente no muestra empatía por una situación que lo rodea? Por ejemplo, en esta pandemia. ¿Es algo que tiene que madurar o es normal para su edad? ¿Es un bloqueo emocional o un valor no aprendido? Bueno, justo acabas de dar todos los factores que podrían predisponer o todas las aristas presentes en esta situación. Bien, puede ser una situación bien, totalmente oposicionista para poder generar frustración en el adulto. Lo está probando. Pero también puede ser lo no aprendido o lo que ha escuchado, o alguna persona que tiene cierto grado de influencia o tiene cierto grado de trascendencia como figura, lo dijo, lo escuchó y él lo está validando, ¿ya? O también está relacionado con un bloqueo justo de estos fines empáticos, ajá, que se tendría que indagar. Entonces, lo que más funciona con el adolescente, que no es increparlo ni mucho menos, lo que funciona mucho con el adolescente es frontalizarlo y decir, observo que no eres empático y a mí me gustaría saber si no estás siendo empático porque no sabes qué es la empatía, ajá, o porque estás tomando la decisión de no serlo. ¿Ok? Yo te quiero preguntar, ¿no estás empatizando con esta pandemia porque no te sientes maduro en el concepto, porque sientes que no es una emoción que debes de tener o contar con ella, o es algo que a lo mejor yo como mamá o tu papá no te hemos enseñado? Me gustaría saberlo.
Si tú escuchas las palabras que yo utilicé, que no tienen aristas y que es directo a la necesidad, ¿qué es lo que pasa? Con el adolescente le estás cerclando que divague en su respuesta y lo estás haciendo que se comprometa. Y si tú utilizas las palabras, me preocupa mucho, eso también ya le está generando cierto grado de responsabilidad. A un chico con autismo, ¿cómo ayudarlo a lograr esta empatía? De nada, Karim, de nada, espero aportarte. Alejandra nos pregunta de una situación muy particular y te comparto, Alejandra, que yo soy especialista en niños en condición del espectro autista. ¿Cómo trabajamos la empatía? La empatía primero se trabaja como, para ellos es un entrenamiento, entendiendo que no nos consta ni nos garantiza los procesos abstractos ni los procesos mentales porque no nos lo ponen de manifiesto, no nos lo dejan ver. Y también es una característica limitante dentro del marco del cuadro clínico del diagnóstico de la condición del espectro autista, que es lo que se hace. Trabajar el desarrollo de la empatía primero a través de la instructividad, con el por favor, con el gracias, con el déjalo pasar, pero de manera instructiva, de tal manera que más adelante esta empatía de un niño con espectro autista la generalice y la entienda como parte de su rutina. Y posteriormente, lograr que logre abstraer la empatía como parte de su vida y una necesidad. Tienes que trabajar primero desde el marco instructivo, después desde el marco abstracto y finalmente hasta el marco del proceso de generalización. ¿Ok? Hasta que él empieza a tomar iniciativas empáticas. Bueno, esto te lo digo a grandes rasgos, sería todo un taller hablar de espectro autista y empatía. ¿Ok? Saludos, Alejandra. Pues bueno, entonces decíamos, a través de los círculos sociales, pues bueno, es súper fundamental que el adolescente tenga confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque la confianza en sí mismo le dará contundencia en las relaciones y en las decisiones con los padres. Y en medida que nos conste que tiene confianza en sí mismo, él empezará a tomar decisiones autónomas y no decisiones dirigidas a través de su círculo de pertenencia. ¿Para qué más beneficia? Aprender a recibir, expresar y saber manejar las emociones. ¿Ok? Pues sí, porque en medida que él empiece a empatizar con la emoción de los demás, empiece a tomar como importante lo que él puede generar en la emoción de los demás, eso lo va a hacer un ser emocionalmente potencial. ¿Sí? Entender que mi comportamiento y mis emociones, como las manifieste, buenas o malas, generan impacto en las emociones de otras personas. ¿Ya? Percatarse de que el sentimiento, el pensamiento y la acción están ligadas, pues era lo que les decía, pensar y sentir para poder tomar la mejor decisión. ¿Ok? Son palabras fundamentales, ¿eh? Palabras fundamentales. Vamos a generar un escenario. El adolescente le pega a su hermano menor. Y en vez de llegarlo a increpar, etcétera, etcétera, tú le dices, ¿qué piensas? Ahora dime qué sientes, porque tiene que entender que no es lo mismo. Y ahora, ¿qué vas a decidir? Si reprobar una materia, no es lo mismo que siente al respecto o qué piensa. ¿Sí? Y la respuesta tiene que empezar así, pienso que y siento que, para que él entienda cuál es la diferencia. ¿Ok? Pienso que no le eché ganas, pienso que fui y omití muchas de las actividades, pienso que me faltó tiempo, que no le invertí el tiempo necesario. ¿Y qué sientes? Bueno, siento que me estoy saboteando, siento que te estoy defraudando y siento que estoy poniendo en riesgo un buen promedio. Entonces, pensar y sentir es diferente. Aquí ya hablamos de riesgos, de defraudación,
ya hablamos de falta de empeño, etcétera, etcétera. Pensar y sentir es diferente. ¿Ok? ¿Y ahí vamos? Ok, desarrollar desde el respeto a sí mismo, a los demás, habilidades sociales de comunicación y de resolución de conflictos. ¿Sí? Y pues bueno, finalmente eso lo va a llevar a tomar las mejores decisiones o poder decidir, ajá, con respecto a las eventualidades, ¿no? Poder decidir con respecto a las eventualidades, que es lo que esperamos, que finalmente pueda tomar decisiones asertivas. Y aprender a relajarse, pues está implícito. Quien tiene la habilidad de expresar su emocionalidad vive menos tenso, menos ansioso, menos preocupado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te relajas, porque no te guardas las cosas. Ahora, esto no tiene nada que ver con una persona sin filtro, que dice las cosas como van. No, esto tiene que ver con entender y enseñarle a entender que expresar las emociones trae beneficios. ¿Qué beneficios? Soltar, no contener y no estar conteniendo. Yo les digo, es que no eres un rotoplas que contiene, contiene, contiene. Tarde que temprano te vas a desbordar o te vas a poner de manifiesto con situaciones orgánicas específicas. ¿Ah? ¿Cómo se enseña a decir las cosas? Fíjate que es más sencillo de lo que parece, Yaneli. ¿Cómo le enseñas a decir las cosas? Así, tal cual. Tú te acercas, es más, su papá lo puede regañar y él se puede sentir triste y tú le puedes decir, dile a tu papá que te sientes triste. ¿Sí? O si no lo dejas ir a algún lado porque no cumplió con alguna actividad, etcétera, etcétera, tú le dices, ajá, dile, dile a tu mamá que te sientes enojado, dile que te sientes frustrado y ya a partir de eso, ajá. El sentir es más enfocado a los sentimientos, valores y el pensar es materializar el asunto. No, materializar finalmente es la decisión que va a tomar con respecto a lo que piensa y lo que siente. El pensar más bien es poder tener un principio de realidad. El principio de realidad es la neta. Ajá. Es lo que es. ¿Sí? Y lo otro es una inversión emocional que potencia, ajá, la decisión que va a tomar. ¿Sí? En mi casa yo carezco de inteligencia emocional, soy muy directa y eso a la gente les molesta. Seguramente, Yaneli, nada más toma en cuenta que no sé si seas mamá o no, pero ya hay ojos que aprenden de ti. Y a veces, dentro de lo que sería juicio social, el tener filtro para decir las cosas es importante. No como no, más bien cómo las tienes que decir. Ajá, porque de pronto ser sin filtro, pues como tú dices, a mucha gente les molesta. Pero bueno, también hay que entender que hay algo que se llama personalidad. Y la inteligencia emocional nos tiene que dar los recursos suficientes para entender que es parte de tu personalidad. Pero si no lo informas, es una omisión. Nadie lo va a asumir y lo va a acomodar de la peor manera. En mi casa, cuando le pregunto a mi hijo mayor qué siente o por qué hizo algo, siempre culpa a mi hijo pequeño. Hay que frontalizarlo, no le preguntes. Ajá, ahí sí vale la pena frontalizarlo y asegurar que él hizo las cosas, para que no le dejes como recovecos. Ok. Ale, si quieres luego platicamos sobre estrategias para los implementos con tu niño en condición del espectro autista y con mucho gusto te lo puedo aportar. Al final de la presentación vienen mis datos y con gusto te puedo dar una asesoría sin ningún problema. ¿Y qué haces en caso de que los papás se nieguen a escuchar? Bueno, ahí es justo lo aprendido, ¿no? Ajá, justo lo aprendido. Entonces, es difícil, Carla, porque eso se llama omisión. Y cuando tú omites, cuando no escuchas, no estás nutriendo emocionalmente. Eh, somos somos secuela del pasado y eso ya dejará una secuela en los hijos. Y bueno, finalmente desde la teoría sistémica, los padres deciden a qué hijo tomar, que más adelante, aunque tú hayas tomado a uno de tus hijos,
Él puede decidir incluso no tomarte de acuerdo a lo que lo nutriste o lo omitiste, ¿no? Sí, Ale, de nada. De nada, Adriana. Ok. Entonces, bueno, ya vimos por qué es importante y para qué sirve la inteligencia emocional. Ok, fíjate bien. ¿Cómo se desarrolla esta inteligencia emocional? No es fácil, ¿eh? La realidad es que no es fácil. ¿Qué puedo hacer cuando a mi hijo adolescente le pregunto cómo se siente? Únicamente dice bien. Es muy callado y sus respuestas siempre son muy cortas. Es concreto, Yasmin. Bueno, tienes que diferir tú si es parte de la personalidad de tu hijo. Lo que yo te recomiendo con tu hijo adolescente es que tomes tiempos de exclusividad. Tiempos de exclusividad que no involucren dinámicas o rutinas que son responsabilidad de la casa. Los tiempos de exclusividad tienen que ver con que tú digas, vamos a ir al Oxxo por un helado solamente tú y yo, y a lo mejor en ese espacio de exclusividad él logra aperturarse y le puedes hacer saber que te preocupa o que te llama la atención que sea tan callado y que no exprese, y que a ti te gustaría justo en estos espacios de exclusividad que puedes pactar una vez por semana, ajá, como un pacto íntimo de ustedes de complicidad. Hay que tomar en cuenta algo. Ajá. Yo siempre lo digo y lo que insisto. Para un hijo, para una hija, hay que trascender de tres formas. Como una figura segurizante, como una figura de afecto y como una figura de autoridad. Segurizante no es proveer, es acompañar. Afecto no es ser permisible, es hacer explícito el amor que le tienes. Y autoridad no es someter ni ser punitivo. Autoridad es saber establecer un límite claro y que él entienda que es en su beneficio. Sí, es muy bueno, Gaby. Los tiempos de exclusividad, a los que tuvimos hermanos, sabemos que muchas veces queríamos un tiempo para nosotros solos y justo era la pauta para expresar. Nos dice Clau, su niña de 12 años está a punto al punto en que se siente perdida. No sabe ni qué siente, ni qué quiere, no sabe qué expresar, ni cómo dirigir. Siento que trae una lucha interna. ¿De qué manera puedo ayudarlo? Bueno, si tú crees que tiene la lucha interna, tendrías que comprobar si en realidad la tiene preguntándole. También regálale, Klaus, un tiempo de exclusividad para ver qué te expresa y dile que ese tiempo es exclusivo para ti, para ella, y que lo estás tomando porque estás preocupada y quieres saber qué está pasando y cómo la puedes ayudar. Lleva tres opciones con ella y dile, ¿quieres que sigamos teniendo estas charlas exclusivas? ¿Quieres que busquemos a un profesional o a un psicólogo? ¿O te gustaría que nosotros te propongamos una actividad que te permita relajarte y sentirte más tranquilo? No sé, se me están ocurriendo tres opciones que le lleves, ¿no? Porque a veces a ellos les cuesta trabajo proponer. ¿Cómo podemos manejar la relación entre hermanos cuando uno de ellos ha desarrollado inteligencia más avanzada de su edad? El otro hermano está en un promedio niño normal para que no se sienta menos que el otro. Bueno, es que muchas veces no se dan cuenta los papás, ajá, que generan justo estas rivalidades. ¿Por qué? No lo hacen explícitamente, ni sé que tiene un fondo intencional, pero está implícito, ajá, que como ustedes tienen identificado las habilidades cognitivas de uno versus el otro, pues es inevitable que no se pongan en evidencia las calificaciones, las habilidades, y como ellos ya tienen una edad en la que se pueden comparar, en la que pueden competir y en la que ya pueden autoevaluarse, ajá, pues uno de ellos, el que está a lo mejor en desventaja, no en desventaja porque sea malo, etcétera, en desventaja que está evidente como el nivel cognitivo del que hablas, pues eso lo lleva justo a generar conflicto. Ajá. Y habría que cuidar que el otro, que es más inteligente, desarrolle mayor inteligencia emocional para que no caiga en devaluar a su hermano. Y a lo mejor con el que es más inteligente, incluso pareciera que yo creo que es el que necesita más estrategias. Los niños que son muy inteligentes, de pronto, ajá, caen en un punto egocéntrico y devaluatorio y no lo hacen consciente. Ajá, y eso pues
puede generar vulnerabilidad emocional y el otro puede experimentar desventaja y puede experimentar desplazamiento por parte de sus padres. Ok, Pau sugiere que me dejen terminar la presentación y que luego hacen preguntas. Sí, puede ser también, pero estoy abierto a las preguntas, ¿eh? Pero bueno. Ok, decíamos, ¿cómo desarrollar la inteligencia emocional? Ok, en el caso de los adolescentes son 4 las dimensiones en las que se puede propiciar la inteligencia emocional. Desde casa se puede ayudar a sus hijos tomando en cuenta los siguientes 4 áreas del desarrollo. Primero, el control emocional. ¿Qué es el control emocional? Es tener estrategias para afrontar situaciones problemáticas sin dejarse llevar por los sentimientos. ¿Ok? El control emocional es entender, tenemos que tener un plano racional y pensante porque no todo lo podemos tomar emocional y hay niños que son muy emocionales, adolescentes muy emocionales. ¿Por qué? El que tiene poca tolerancia a la frustración justo es por eso, porque tiene una inversión emocional muy grande y no está llevándolo al plano racional. ¿Ok? Bueno, otra de las dimensiones sería la empatía. La empatía, pues bueno, dice que es la habilidad que permite ponerse en la piel de la otra persona y experimentar con ella sus sentimientos. La empatía correcta es la que no arrastra a vivir emociones compartidas, sino que permite contemplarlas desde afuera, entendiéndolas y que se afecte personalmente. Sin embargo, en la etapa adolescente, justo los chavos y las niñas generan sobreempatía con su círculo de pertenencia y tienden a justificar incluso los errores que cometan su grupo de pares. Ajá. Entonces, esta sobreempatía no beneficia. Entonces, hay que tener una empatía muy regulada. Contraparte, hay algo que se llama empatía exigente. Ajá. Y esta empatía exigente está más relacionada con tiene que estarla pasando de plano muy mal o suceder algo muy caótico para que yo empatice. Si no, no. Entonces, tenemos la sobreempatía y la empatía exigente. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Claro, sí, Tere, se aprende. Aprendemos a decir te amo, aprendemos a abrazar, aprendemos a empatizar, eso se aprende. Y como crecimos a lo mejor en modelos de crianza ortodoxos, pues eso nos hizo de pronto no, incluso no saber cómo. No es no querer, no saber cómo. Ok, otra de las formas de desarrollar es trabajando mucho en la expresión emocional, que es transmitir efectiva y de manera efectiva los sentimientos, justo, decir lo que estás sintiendo. Y el reconocimiento de errores, ¿no? Que hablábamos, ¿no? De poder autoevaluarnos. Dice madurez para reconocer lo que nos podemos equivocar y aprovechar los errores como aprendizaje. Entonces, invariablemente, sí tenemos que pensar en el reconocer. En el reconocer que eso tampoco no es tarea. Híjole, es que el adolescente tiene una tendencia tan grande a defenderse, a argumentar y a no querer asumir su responsabilidad, es muy evasivo. Y cuando hay otros hermanos, les avienta la pelota sin ningún problema o genera contextos escolares que no lo pongan en riesgo para que él salga avante y salvo de la responsabilidad. Por eso hay que frontalizarlos, ¿eh? Ajá. De hecho, yo con el adolescente, el otro día les daba el ejemplo, les digo, es que yo trabajo terapia frontal, ¿no? Y la terapia frontal es como no dejarles aristas ni recovecos para que se salgan con la suya. Es frontalizar la realidad. Hasta aquí vamos a dar un foro para preguntas. Si quieren, no me lo pongan en el texto. Pueden abrir micrófono, por favor, y yo voy diciendo el nombre para tenerlo en cuenta. ¿Qué aceites me recomiendas para poder apoyar a una persona que se autoagrede? Un niño que se autoagrede, que no puede expresar sus emociones y que hace esas cosas. Ale, ahorita
voy a tener a mis invitados a los aceites invitados de esta sesión, y los tomamos desde el plano general. Ahorita vemos la parte de los aceites. Lo que te puedo decir es que un adolescente, un niño, que ya llega un momento de autoagresión, está pidiendo a gritos una atención especializada. Porque que la ansiedad, la depresión, la euforia, ya lo lleve a autoagredirse, a lastimar su propio cuerpo, nos está queriendo decir otra serie de situaciones que lo están poniendo en riesgo. Ya está atentando contra su propio cuerpo y eso lo pone en riesgo total. ¿Ok? Entonces sí habría que valorar el plano clínico y la evaluación psicológica de un niño adolescente que ya está practicando autoagresión. ¿Ok? Y ahorita llegamos con los invitados de esta sesión, los aceites. Hola, Cristian, buenas tardes. Hola, Yasmín. Sí, te preguntaba acerca de mi hijo. Siempre ha sido así. No sé si preocuparme o hacerlo cambiar o querer cambiarlo o en mi intento de querer cambiarlo lo perjudique. No, no es que lo perjudiques y no tienes que buscar cambiarlo, ¿no? Finalmente también tienes que reconocer tú como mamá si es parte de su estructura de personalidad el ser así. Ustedes las mamás, los papás, y hay muchos otros papás que son muy observadores con los hijos. Y tú perfectamente puedes identificar, ¿es parte de su personalidad o algo le está sucediendo? Y si no lo tienes claro, toma ese espacio de exclusividad con él. Toma un espacio de exclusividad, haz un trayecto, ¿sí? De tal manera que él aperture este diálogo y pregúntale directamente. Dile que si él sabe qué es la personalidad y que si eso es parte de su personalidad o que si le está sucediendo algo. Muchas gracias, Cristian. De nada. Hola, Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aarón, a tus órdenes. Gracias, Aarón. Oye, A tus órdenes muchísimas gracias por la plática, la información bastante ilustrativa. Y todos los que estamos teniendo ahorita un futuro adulto en casa sabemos por lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, algo muy importante que, digo, no sé cómo tú lo consideres, porque a veces nosotros estamos considerando en que el adolescente es el que está atravesando por el conflicto. Y como bien lo dijiste, todo influye en la personalidad de este adolescente, ¿no? Su entorno, la escuela, los medios, los electrónicos, como somos indiferentes y demás. ¿Qué tanto nosotros como adultos tenemos como herramienta para hacer una autoexploración rápida y decir, yo voy a tratar de ayudar a mi adolescente ayudándome a mí mismo, porque muchos de nosotros permeo en ellos? Me explico, así como decir es, si en la casa vivió violencia, si en la casa vivió indiferencia, si en la casa vivió soberbia y un montón de cosas más, pues el adolescente lo refleja, ¿me explico? Es como nuestra espejo y esponja. ¿Cómo detectamos esa diferencia y ese conflicto interno que tenemos nosotros como individuos y que estamos permeando en el adolescente? Claro. Es que es un tema, ¿no? Fíjate bien. Somos secuela del pasado, adaptación del presente y proyección del futuro. Pero como adultos, nos encanta traer el pasado al presente porque nos ponemos de manifiesto con nuestras buenas o malas experiencias. La realidad es que antes de pensar en ayudar a uno de tus hijos, tendrías que pensar en decir, ¿con qué recursos reales cuenta Aarón para poder ayudarle a mi hijo? Y entre menos recursos te encuentres en ti, ese va a ser tu filtro, y tu parámetro para poder decidir qué es lo que tienes que trabajar contigo. Porque hace rato lo decían, es que yo nunca vi en mi casa abrazos, a mí no me enseñaron a abrazar. ¿Cómo le enseño a mi hijo a abrazar si yo no soy afectivo? Yo no sé, soy afectivo, pero yo no soy de abrazos. Y a lo mejor un día mi hijo está en una situación muy vulnerable y necesita un abrazo y yo no sé dar abrazos. Ok, ya está el filtro. Tú tienes que trabajar en eso. No sé si haya el foro internacional de la papachoterapia, pero finalmente
uno tiene que identificar, fíjate bien, aparece en el 2000 un concepto que se llaman áreas de oportunidad a nivel empresarial, ¿cierto? En la PNL. Pero para mí, como psicólogo y neurohabilitador, no existen las áreas de oportunidad, existen las deficiencias. Porque es una forma de frontalizarte. Y si yo te digo, eres deficiente en la manifestación afectiva corporal, te estoy frontalizando en una deficiencia, no en un área de oportunidad, porque el área de oportunidad es opcional. El área de oportunidad es, bueno, es tu área de oportunidad, ya tú sabes si la quieres desarrollar o no. Ajá. Tu área de oportunidad es llegar temprano. Bueno, pues yo lo tomo en cuenta, yo te aviso si voy a poder. Pero si yo te digo, eres deficiente con tu puntualidad, ya estoy poniendo, te estoy frontalizando en algo en lo que a lo mejor no te interesa ser deficiente o tienes toda la disposición de seguirlo. ¿Sí? Entonces creo que el mejor filtro y referente eres tú mismo. Es decir, mi hijo tiene estas necesidades. ¿Con qué recursos cuento para sacarlo adelante? Y si no tengo los recursos, ese es mi parámetro de autoevaluación para decir, ya sé en qué tengo que trabajar. Hoy me pega saber que no puedo ayudar a mi hijo, que se me acabaron los recursos. Hola, adolescente 1 que nos saluda. Sí, aquí saluda. Aquí mi adolescente que está precisamente en esa etapa maravillosa donde ella misma ya se expresa en el sentido de decir, estoy sintiendo esto, estoy experimentando esto, papá, dame tiempo, quiero platicarte esto, ¿no? Y con mamá es fomentar mucho de la situación. Entonces, por eso te preguntaba, estamos en esa etapa donde requerimos. Está padrísimo que lo hagas. Está padrísimo que como adolescente entiendas que tú tienes toda la forma de accesar a tu papá, a tu mamá. Porque la forma de accesar es diciéndole, papá, siento esto y pienso esto. Y tú tienes toda la oportunidad de accesar a tu papá y a tu mamá. No tienen candados ni tienen un zaguán pesado. Ellos saben escuchar para darte la mejor opción. Pero tú también tendrías la responsabilidad de aprender a escuchar lo que se te dice. Y a lo mejor un día tu papá, Aarón, te va a decir algo que te choca, que no te encanta lo que te está diciendo, pero vas a escucharlo y vas a tomarte el tiempo para acomodarlo en donde tú mejor te sientas. Y tienes que entender que todo lo que te diga tu papá y tu mamá va a ser en beneficio para ti. Nunca para ponerte en riesgo. Y eso tú tienes que acomodarlo, porque ese es el mejor beneficio que tú te puedes dar. Saber acomodar lo que me están diciendo. Mira, yo te voy a decir algo que le digo a todos los niños con los que trabajo y a todos los adolescentes. Hay 3 formas de hablar. Con la cabeza, con el corazón y con el estómago. Cuando papá te diga algo con la cabeza, es que lo está pensando muy bien. Es para tu beneficio, está pensando en consecuencias que tú puedes traer o beneficios. Cuando te lo dice de corazón, tómalo igual, tómalo con el corazón y di, ok, está preocupado, me ama y por eso me lo está diciendo. Y cuando te lo diga con el estómago, es un día muy malo para papá, a lo mejor pegó gritos y te está diciendo una mala onda y tú tienes que decir, ok, hoy me habló con el estómago. Lo voy a escuchar porque es mi responsabilidad, pero no me lo quiero tomar a pecho. Porque hoy es un mal día para papá, está enojado. No me lo quiero llevar emocional porque sé que no me lo dijo ni de corazón ni pensando. Hoy habló papá con el estómago. ¿Ok? Entonces, es lo que te puedo decir. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias por estarnos viendo. A ti, muchísimas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más abre su micrófono? Quita eso, por favor. Buenas tardes. Hola, Jem. Sí, hola, buenas tardes. Mira, mi duda más que nada radica en que mi hija desde el kinder ha sido muy lista, muy inteligente, siempre saca buenas calificaciones, pero es muy insegura. No sé cómo ayudarla, la he llevado a clases que me han recomendado para que vaya desarrollando su capacidad para comunicarse,
pero no logro ayudarla totalmente. Ok. A veces tenemos que evaluar el modelo de crianza. Ajá. A veces el modelo de crianza sin darnos cuenta se vuelve opresivo, muy exigente o de altas expectativas. ¿Ya? Ok. O muy rígido en los límites o incluso muy amenazante sin darnos cuenta. A lo mejor decimos cosas y dices, yo no lo digo gritando, yo hablo bien, pero a lo mejor frunces el ceño, a lo mejor utilizas el dedo para decir las cosas, a lo mejor tus expresiones faciales no son congruentes con lo que estás diciendo. Y eso va a poner en riesgo o la puede poner en riesgo a ella. Ajá. Sin embargo, Ok. bien tendrías que ver si parte de su personalidad es ser una niña, ajá, como más para adentro. Y entonces habría que trabajar en enseñarle las repercusiones que le puede tener que sea tan insegura. ¿Sí? Ok. Y decirle, me preocupa muchísimo porque hay gente que puede pensar que eres vulnerable por ser tan callada, mi amor. Ajá. A lo Sí. mejor necesitas expresar más, necesitas ponerte de manifiesto y hacerle saber que dentro de ti también hay una personalidad, que estás construyendo, yo lo sé, pero que finalmente tienes, ajá, que poner de frente, porque si no la gente es abusiva y genérale contextos, genérale que a veces alguien puede echarle la culpa y ella por ser introvertida no se va a defender, que a veces alguien va a elegir por ella y a lo mejor no está de acuerdo y no le requete choca. Ajá. Ok. Entonces dile, no sé, ¿cuántos años tiene tu niña? 11. Y 11. sabes más, también ella se exige mucho en la escuela. Yo le comento, no, o sea, sacas un 7, un 6, no hay problema, pero ella se exige, hace su tarea, le digo, ya déjala así, quedó muy bonita, pero ella la checa y vuelve a checar su tarea, le digo, ya, pero como que es muy, se exige ella mucho. Sí, eso es aprendido, ¿eh? Eso es aprendido. A lo mejor Sí. ella cree que tiene que cumplir altas expectativas, ¿eh? Ok. Habría que pensarlo. Lo que yo te sugiero es eso, y genérale contextos. ¿Cómo se llama tu niña? Itzel. Ok, y a lo mejor dile, mira, It, vamos a pensar. Imagínate que un día hacen una obra de teatro en tu escuela y deciden la obra de teatro y tú le inventas algo que a ella no le gusta. Y tú por no decir Ok. nada te va a tocar. Ujú. O te van a Ok. asignar el papel de planta y tú estás conforme con ser planta. Ajá. Digo, a menos que fuera qué plantón te vas a beneficiar, pero si no, pues genérale contextos, ajá, en donde la pongas a diferir en su pensamiento que no le beneficia del todo siempre estar tan callada, tan introvertida, tan resiliente. Ujú. Ok. Muchas Bueno, gracias. de nada. Hasta luego. Hasta luego. ¿Alguien más? Y hola, buenas tardes. Hola, Cristian, buenas tardes. Hola, hola. Bueno, primero Pati y después Dora, creo era, ¿no? Sí, creo que espero, gracias. Gracias, Dora. Sí, Pati. Hola, Cristian, buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes, qué gusto. Cristian, bueno, aquí tengo a Jackie y pues bueno, ella le da mucha pena preguntar, pero ella quisiera, me pidió que preguntara por ella. Ah, no, ponme en pantalla. Sí, ella y yo nos conocemos perfecto. ¿Qué onda, mi Jackie? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, de lujo, aquí, mira, dando un poco de clase. ¿Qué onda, Jackie? Lánzame tu pregunta. No, ¿te lo puede decir mi mamá? Dale, está bien. Me dio gusto saludarte. Gracias, igualmente. Es que, bueno, ella me pregunta que por qué se sigue chupando el dedo y por qué se sigue mordiendo las uñas. Ok. Bueno, Jackie, chuparse los dedos y morderse las uñas es una forma de compensar la ansiedad, el miedo, lo que me genera un poco de inseguridad. Ujú. De pronto, ha de haber
un pensamiento que tienes que transita por ti, te acuerdas de algo que te pone tensa o nerviosa y lo primero que haces es recurrir a tus manos, a tus uñas, a tus dedos. O a lo mejor hay una exigencia de mamá, una exigencia de papá o de algún otro adulto que de pronto te pone ansiosa. O también tiene que ver con que a lo mejor tienes ganas de expresar algo ya aquí y no lo expresas y entonces lo que mejor haces es, me pongo algo en la boca para no hablar. Uh-huh. Entonces, lo que yo te recomiendo es que lo hagas consciente ya aquí, que te acuerdes que tienes que estar evitando la mano para no restringir, expresar lo que necesitas o lo que sientes. Tú eres finalmente eres, ¿sí? ¿Y cómo lo controlo? ¿Cómo lo controlas? Pues bueno, por ahí dile a mamá que te aporte ahí por ahí ¿cómo se llama? Un difusor, ajá, y por ahí alguna mezcla que te ayude a relajarte, ajá, pero más allá también de la mezcla, ¿cómo lo controlas? Haciéndolo consciente. Que te vayas a llevar la mano a la boca y digas, ahí voy otra vez con la mano a la boca. Porque aparte, te infantilizas, te ves más pequeña, ajá, porque ya la oralidad no te toca, porque ya tienes 11 años ya aquí, ajá. No, ya voy a cumplir 10. Ok, tienes 10 años, ya no te toca. La oralidad es para niños mucho más pequeñitos. Entonces tienes que hacerlo consciente y decir, ay, voy otra vez con la mano. Ay, voy otra vez con la mano. Y entonces vas a inhibirlo. Uh-huh. Eso intento, pero no puedo. No te desesperes. Ajá. Una vez a la semana, si 4 veces logras hacerlo consciente, está de lujo. Y la siguiente semana lo vas a hacer más y más y más y más y más. Y entender, Jackie, que la única forma en la que tú dejes de ser ansiosa va a ser expresando tu emocionalidad. Lo que piensas y lo que sientes para que tomes la mejor decisión. Pero como ahorita solo estás sintiendo, tu decisión está siendo compensarte a través de tus uñas y de tus dedos. Aparte, ni te ves linda, no está padre, te ves más chiquita, ajá, y no, e inhibes esa forma de expresar que tú tienes, porque tú eres muy buena expresando. ¿Dale? Ok, Te gracias. dejo un abrazo, salúdame a tu hermano. Sí. Ok, gracias, Pati. No, gracias a ti, Cristian. Dora, te escucho. Gracias. Buenas tardes para todos. Mira, yo tengo una adolescente de 13 años y una niña pequeña, pues sí, relativamente pequeña, de 6 años. Obviamente la diferencia de ellas, pues es un poco abismal, así lo considero yo. Lo que he venido notando, pues prácticamente desde el embarazo de mi hija, la más pequeña, es que mi hija, la más grande, siempre no presenta un rechazo físico porque no es tal que la rechace, pero toma muchas acciones que me dan a pensar que no asimila todavía el hecho, a pesar de que ya han pasado 6 años, pues de su hermana, ¿no? Es así como que un celo constante, es como le habla con enojo, le habla me atrevo a decir que a veces el tono en el que se dirige a ella llega a ser hasta como de odio. Jamás la ha lastimado, jamás ha sobrepasado el límite de causar algo que podía generar un conflicto más grande entre ella y yo. Y he tratado infinidad de veces, pues hablar con ella, lo hago. Ella tiene un carácter, a pesar de que es 13 años chica, pues es un carácter fuerte, tiene un carácter fuerte. Ella a veces siento que es hasta dura con sus propias emociones porque lo veo en cuanto yo le llamo la atención de que considero que algo haga mal y la forma en la que me mira, la gesticulación de su cara, es fría, entonces pues sí me produce un poco de preocupación. Le hemos llevado anteriormente al psicólogo para tratar esa situación y siempre es el diagnóstico, pues es parte de la edad, es parte del proceso, va a llegar un momento que va a ceder, ¿no? Pero bueno, eso es de 3 años, ese diagnóstico fue de 3 años para acá y pues ella sigue creciendo, obviamente ya las
las diferencias de ella en cuanto a gustos, pues obviamente es distinto, ¿no? Ella, la más pequeña quiere seguir jugando, la más grande ya tiene otro tipo de gustos, entonces hay mucha incompatibilidad. Sin embargo, noto que ese celo sigue ahí muy errado, entonces pues sí es preocupante, ¿no? Porque digo, bueno, no sé si realmente sea pasajero o generará en un futuro algún otro tipo de conflicto, ya sea entre ellas como hermanas o inclusive, pues nosotros como papás, ¿no? Jamás hacemos diferencias. Es más, podría y atrevería a decirme que quien tiene mi mayor atención, pues es mi hija, la adolescente, quizá por la edad la que presenta ahora, y eso se ha ido arraigando estos últimos meses, desafortunadamente por toda la contingencia sanitaria que estamos viviendo actualmente, el estrés de casa, el estrés del confinamiento domiciliario, pues ha sido más difícil llevar la situación. Entonces, pues a veces siento que se me sale de control. No hay ¿cómo se dice? Golpes o castigos severos, nada de esas cosas, pero no hay una manera de poder llegar o aterrizar en ella sin crearle un problema más fuerte o que se haga un problema más grande. Ya. Bueno, pues gracias por compartir primero. Mira, el contexto en realidad no es muy claro. Lo que te voy a decir es lo siguiente, Dora. Hay cosas que son esperadas, no normales, ¿eh? No hay que normalizar algo que tú tienes claro que no está bien. Ujú. O sea, no podríamos normalizar algo que uno identifica que no está padre. Ajá. Entonces, hay cosas que son parte de su desarrollo, definitivamente. Pero cuando ya estas cosas que pareciera que son parte, ya rebasan esto que tú estás filtrando y estás observando, entonces ya se genera un conflicto, ya no está bien. Hay rivalidades típicas que se establecen entre hermanos y esas son esperadas. Lo que debería, no sé si ya lo hicieron, ajá, hay que hacerle por ahí una evaluación psicológica, relacionada con la parte emocional, el autoconcepto, la relación con los demás, las figuras de conflicto o algo en específico, para poder de ahí partir y hacer una intervención adecuada en esta parte de la relación con su hermana. Tú eres mamá y eres bien observadora. Tú sabes que no es típico la forma en que le grita, le habla o que se expresa de ella. Dices, o sea, no está padre. Ajá. Porque aparte tú estás involucrada en el modelo de crianza y dices, tampoco es algo que se le haya enseñado. Ajá. Finalmente yo siempre he buscado que la relación entre ellas sea cordial, adecuada, de respeto, de cariño y de amor, porque se van a tener ellas cuando nosotros ya no estemos. Es lo que claro, está hecho. Ajá. Pero más allá de eso, habría que filtrar si no está teniendo por ahí un aplanamiento relacional con su hermana, pero también no está teniendo una situación ahí que se vino construyendo y a lo mejor no se dieron cuenta, porque esto se viene construyendo, no aparece súbito, fue de menos a más. Ajá. Algo te quiere decir, ajá, algo está pasando. Y a lo mejor le está generando conflicto, a lo mejor ella se está generando una situación confabulativa o en algún momento se está comparando, pero ella misma, no es necesario que lo hagan los papás, ¿ya? Y eso habría que clarificarlo muy bien, ¿sí? Entonces, a lo mejor hacer dinámicas de convivencia donde una a la otra se vean obligadas a tomarse en cuenta, tú puedes generar esos contextos, ¿sí? Y pues bueno, creo que eso lo podrías pasar. Y ahorita vamos a ver los aceites invitados, porque también por ahí hablamos de un balance, de un serenity, ajá, que son aceites y mezclas que manejan las emociones también para que ella baje su ansiedad, ajá, porque seguramente le genera ansiedad, le genera enojo, frustración. Entonces, pero ¿por qué te enojas? Sí, O sea, claro, fíjate que ella siempre fue una niña de pequeña chuparse el dedo. Con el paso del tiempo lo fue dejando, pero hemos notado, por ejemplo, en las noches antes de acostarse, no siempre, pero que ya voy a romperla, saber que está todo bien, el dedo, de repente en la noche, o sea, a pesar de que ya es de 13 años, es está así como regresando a la que, oralidad. Ok. Bueno, ahí habrá que valorar cosas, ¿no? Finalmente regresar a la oralidad es regresar a una etapa más infante. Se está infantilizando por algo. ¿Ok?
Entonces, sí habrá que observar un plano, ok. un plano diagnóstico y sería importante. Ok, muchas gracias. De nada, Dora, gracias por compartir. ¿Alguien más? Yo quiero hacer una pregunta. Buenas noches. Buenas tardes. Usted indique a quién. ¿A quién de todos? No hay ningún problema, gracias. Sí, gracias. A ver, tengo en pantalla a Alejandra Cruz. Sí, gracias. Soy el señor Federico, esposo de la señora Alejandra. No hay ningún problema. No, no te preocupes. Mira, mi pregunta va en relación a mi pequeñita. Tiene 12 años. Entonces, lo que nos conflictúa un poco con mi esposa es que ella es un poco insensible con su hermana. Su hermana tiene vértigo, entonces de momento tiene crisis muy fuertes. De momento está controlada, pero vemos que Berenice, que es la mayor, la adolescente, pues no es tan atenta con ella, pareciera ser que un poco indolente, y que quisiéramos preguntar si es parte del proceso de la adolescencia o requiere alguna otra atención, o cuál es su opinión como especialista. Mira, Federico, sí es esperado en la adolescencia, pero se está exacerbando un poquito, te voy a decir por qué. Sí. Está claro y es evidente que ustedes han virado su atención al vértigo y la atención especializada que requiere la pequeña. Claro. En consecuencia, ella cree que se siente impune, se siente no vista y se siente con menos exclusividad, pero no está entendiendo que esta exclusividad no es una exclusividad de gusto, es una exclusividad de necesidad médica. ¿Ya? Lo que yo te recomiendo, Federico, es que hables de forma de marco teórico, qué es lo que le está pasando con el vértigo a su hermana. Y sentarla con el expediente médico de ella y decirle, mira, te voy a explicar qué pasa con tu hermana. El vértigo es esto es lo que puede estar pasando a nivel óptico o a nivel del sistema nervioso central, esto es lo que le está pasando. Esto le trae como repercusión que experimente situaciones en donde tiene que ser o tener la atención prioritaria en ese momento. Y hazle ver sus cualidades, dile, tú eres esto, qué bueno que a ti no te está pasando esto. Y regálale exclusividad, pacta un tiempo de exclusividad una vez a la semana sin que se lo avises, en donde ella diga, oye, nada más este tiempo es con mi papá o con mamá, o se lo van a turnar, y solo es para mí, ¿ya? Y solo es para mí. Involucrarla con la parte del diagnóstico, platícaselo en marco teórico, enséñale el expediente que le han llevado con los especialistas y que tiene que tener un plano empático. Y preguntarle, ¿no? Preguntarle qué piensas de lo que le está pasando a tu hermana y qué sientes. Ok. Creo que muy bien, muchas gracias, Cristian. De nada, saludarlos Federico. a todos. Muchas gracias. Hasta luego, bye. Hola. Hola, buenas tardes. Lupita. Bueno, a ver si no. Sí. Ok. Hola. Muchas gracias, Cristian. A ver, yo tengo una niña, una señorita de 16 años que se muerde mucho las uñas. Y ella sabe que es ansiedad y ella sabe en qué momento lo hace. Entonces, por ejemplo, ahorita le dije, ¿no? Con el caso de la otra niña, bueno, tú sabes, lo haces consciente, quiere decir que, pues, no te metes la mano en la boca. Y me dice, sí, lo hago consciente y sí sé cuándo lo hago y sí sé por qué lo hago. Y dice que trata de evitarlo, pero que no puede. Pero ahorita me pregunta, a ver, dile entonces, ¿qué puedo hacer? Porque no puedo dejarme de morder las uñas. Sí hay pensamientos de repente de enojo y de frustración de ella y con, pues, lo que vive, digamos, al día, pero dice que sí se da cuenta de eso, pero no lo puede evitar. Es lo que ella dice. Bueno, si lo tiene consciente y ella pone de manifiesto que no lo puede evitar, la realidad es que lo tiene tan consciente que ya lo hace de una manera deliberada. Nadie que lo tenga consciente expresa que lo tiene consciente y lo sigue haciendo. Porque no es una conducta, no es una conducta impulsiva inconsciente. Ella ya puso de manifiesto la conciencia de la conducta. ¿Ya?
Entonces, finalmente es una compensación, ¿eh? Es una compensación oral. ¿Cuántos años tiene? 16. 16 años. Bueno, entonces a los 16 años la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para compensar qué? Tiene, sabes que de repente, está aquí, dice que no entiende, pero sabes que tiene de repente, pelea mucho con su papá. Ok, bueno, pelea mucho con su papá, pero en realidad no le dice todo lo que le gustaría decirle. No. Ok, entonces ella está inhibiendo la manifestación con su papá y entonces la oralidad es, me pongo algo en la boca para no expresar, ¿sabes? Porque prefiero morderme los dedos, las uñas para no decir. Y sí es ansiedad, pero la ansiedad se escala. Hoy está haciendo onicofagia. Al rato puede ser alopecia o puede terminar en una psoriasis. Ajá. Porque esas son las escalas de la ansiedad en manifestación física. Lo que es, empieza con onicofagia, que es comerse las uñas, o tricofagia, que es morderse y chuparse el cabello, va a terminar en una alopecia, que es que se empieza a quedar calva, o en una gastritis, colitis nerviosa, o si no, va a terminar hasta en una psoriasis, porque esa es la escala y es inevitable. Sí, sí es cierto. De hecho, sabes que ha tenido problemas de caspa y nada se lo quita. Entonces, esa caspa se puede volver psoriasis. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ajá. Hay aceites esenciales particularmente. No me acuerdo, alguna vez, Patti me ayudó con un donativo para una persona con una psoriasis exacerbada y se benefició muchísimo. Entonces, no sé, luego consulten en su red, ese tema, porque algo se le puede echar al shampoo, si mal no recuerdo. Entonces, chécalo, pero ya le tiene que bajar un buen a su ansiedad y compensarla de otra forma porque va a escalarla. Y sí le va a pasar. O sea, si ahorita no está pudiendo solucionar la caspa, lo que sigue es la calvicie. Porque al resecar el cuero cabelludo, no va a haber la hidratación suficiente en el cuero cabelludo para fortalecer el folículo. Entonces va a empezar con la pérdida de cabello. Entonces, hay que cuidarlo y pues que se tome un tiempo de exclusividad con el papá, porque también le hará falta seguramente tanto a él como a ella, para nutrirse a ambos, porque si los cates son entre los dos, ellos son los que se tienen que sentar a resolver su emocionalidad y la relación que están estableciendo, que pareciera que no está siendo nutritiva. ¿Ya? Sí. A lo mejor papá tiene características rígidas, pero ella no está siendo menos rígida que papá. Sí. Ella está representando mucho de lo que toca. Sí, sí, es cierto. ¿Ok? Entonces, mándale un saludo a tu adolescente y dile que nada más por estética y vanidad, no la quiero ver pelona, que le baje a su ansiedad. Y que no es nada, que no es nada seductor para ningún chico. Sí. Sí, claro. De hecho, ahorita me pregunto así como que, bueno, ¿y qué puedo hacer? Porque sabes que va a empezar, lleva días tomándose lo de las cápsulas de Adaptive, pero sí me dice así de, nada me funciona. No, tiene que darle un montón de paciencia y ahí ponle balance y ponle otras cosas porque tiene que tener un montón de paciencia. Y no está nada seductor para ningún chico, o sea, con alguien que se esté llevando la oralidad todo el tiempo, ¿eh? No está nada sexy y no se va a beneficiar en la parte social, ¿eh? Entonces, sí. Pues bueno, ahí me lo saludas. Muchas gracias. Cuídate, Lupita. Bye. Hola. Hola, ¿quién anda por ahí? Mi nombre es Natalia González. Hola, Nati, a tus órdenes. Quería hacer una pregunta. Bueno, tengo 19 años, no sé si sigo contando como adolescente, según yo, ese periodo se termina a los 18. Tantito. Pero, bueno, yo toda mi infancia y buena parte de mi adolescencia viví con un apego desorganizado bastante importante. Entonces, yo creo que mi pregunta va más a pues trastornos alimenticios, trastornos de la personalidad, un cóctel bien bonito, pero particularmente para el miedo o para la ansiedad y para
Yo creo que más particularmente me refiero al miedo. ¿Qué aceites recomendarías? Un aceite para el miedo particularmente, mira, es que el miedo va relacionado con cómo se manifiesta el miedo. Ajá. Y el miedo es la manifestación clínica de lo que es la ansiedad. ¿Sí? La ansiedad. Y de pronto, en un cuadro también depresivo, o gentes que son tendientes a la distimia, ajá, la distimia, que es una depresión que no llega a ser depresión, pero tiene cierto grado de frecuencia, entonces empiezan a presentar miedos. Los miedos están asociados con también escenarios confabulativos, porque de pronto estamos teniendo miedo para algo que ni siquiera es real. Yo estoy generando escenarios caóticos constantemente o pensamientos recurrentes que me llevan a experimentar miedo. O ya tengo identificadas mis fobias específicas, y entonces esas fobias específicas me van a llevar, Nati, a escalar al miedo. Ajá. Ahora, ¿qué tanto está limitando el miedo? Eso es también algo que se tiene, que se tiene que hacer consciente, ¿Qué tanta es la escala de mi miedo? ¿Es un miedo que me frena? ¿Es un miedo que solo genera como esta, como esta sensación de salvaguarda o de no querer exponerme? ¿O qué, Yo lo no? categorizaría más como un miedo paralizante. Por ejemplo, bueno, yo llevo 3 años intensos de terapia. Ajá. Y el otro día estaba haciendo como, así como, podría decirse más conscientemente, como el verlo en un amplio aspecto. Y me di cuenta que no recuerdo a qué edad dormía bien. O sea, yo hoy en día tomo cápsulas de Copaiba como si no hubiese mañana, pero literalmente yo cuando duermo no puedo dormir destapada, tengo que tener algo en los pies que me esté cubriendo, tengo que abrazar algo, tengo que tener algo en la cabeza, eso es todo un show para mí. Claro, sí. También podría ser miedo a engordar, miedo a pues, muchos otros, ¿no? O sea, podría ser una buena lista. Pero yo creo que si tuviera que categorizarlo en cómo es ese miedo, por ponerle un nombre, lo llamaría como un miedo paralizante. Ok. Entonces, tienes que usar aceites, sí, por ahí mezclas, pero también hay aceites esenciales únicos que te pueden ayudar, ¿no? O sea, intentar pensar en una naranja, en una lavanda o en un Serenity como mezcla, creo que son aceites que te pueden ayudar bastante, para empezar a bajar esta ansiedad, este estrés y este Serenity que te lleve a un punto también antes de dormir, en donde no generes escenarios caóticos. Todo esto está relacionado con generar todo el tiempo un escenario caótico. Generar un escenario caótico. Y el acompañamiento terapéutico, tendrías que buscar un acompañamiento terapéutico ideal que también te favorezca en este proceso. Porque si te está bloqueando, si te está paralizando ya se está volviendo limitante para el desarrollo de tus actividades de tu día a día o de los objetivos en tu proyecto de vida. ¿Okay? Entonces, chécalo. De mi parte, para los adolescentes con los que trabajo o los jóvenes, de pronto, pues bueno, ahí me ayuda mucho Patti con la red. De pronto se los mando a ella directamente, se los puedo mandar, y pues de pronto la recomendación pues es una lavanda, una naranja, un Serenity, y ya es como la manera en que te puede beneficiar. Pero también checa tu acompañamiento, porque en realidad es que eres muy joven y no te puedes estar paralizando con estos escenarios tan caóticos, porque vas a limitar mucho de lo que es tu proyecto de vida. Una pregunta, ¿qué corriente psicológica usted aconsejaría para... Okay. Yo soy psicoterapeuta y manejo la cognitivo-conductual y hago terapia frontal.
Ajá, el otro día les explicaba que la terapia frontal es un poquito más rígida con respecto a los principios de realidad y pues bueno, eso es lo que yo manejo. Considero que desde tu necesidad a lo mejor tendrías que trabajar más con una terapia gestal, trabajar con las gestales. Por ahí pide el contacto del doctor Marco Peñuela, él lo hace de maravilla y creo que él sería quien te podría beneficiar. Sí, también el Juniper Berry, sí, tienes razón, también lo han utilizado, Mitzi, para manejar miedo y ansiedad. ¿Cierto? Muchas gracias. Ok, te dejo un saludo, Nati. Perdón, ¿puedo participar, por favor? Tengo una hija de 13 años que no estoy logrando apoyarle en qué va a ser en el futuro. Es muy buena pintando, pero ella siempre considera que no es suficientemente buena, dice, no me gusta nada. ¿Qué vas a estudiar cuando seas grande? Es que no soy buena en ninguna cosa o no me gusta nada. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros hijos para que vayan ya pensando? O sea, no es que quiero que ella haga algo específico, yo quiero que ella sea feliz primero, pero me gustaría poder apoyarla, demostrar, o sea, decirle que ella sepa por sí misma que es suficientemente buena o suficientemente valiosa, qué sé yo, durante la cuarentena le ha servido mucho no ir al colegio, por ejemplo, porque ya veo que se hace unas coletas o que se pone una falda o lo que ella quiere y la veo un poco más feliz. No sé si es normal que a esta edad tengan mucha presión de los compañeritos de ver que lo que están haciendo es bueno o correcto, no sé, es medio chismositos. Sí, claro. Va a tener mucho que ver con algo que se llama autoconcepto. Ajá, lo que tienes que afianzar con tu hija es el autoconcepto, es decir, todo lo que tiene como beneficio, en lo que es muy buena, hay que exacerbarlo para que ella se lo crea. Es tendiente la autodevaluación en el adolescente. Ajá. Pero muchas veces pasa porque ellos empiezan a competir. Y la competencia, en consecuencia, te trae que observes que hay personas que son mejores que tú en otras tantas cosas. Por eso hay que trabajar mucho en exacerbar lo buenos que son para ciertas cosas. En eso es lo que tendrías que trabajar. Y que se llama autoconcepto, ajá, para la edad de tu niña ya le puedes manejar tal cual, así. Quiero que trabajemos en tu autoconcepto, porque a mí me parece que Y no solamente a mí me parece, hay otras personas que observan que eres excelente en esto, eres competitiva. Entonces, sí hay que trabajar mucho con los beneficios o las cualidades que tiene ella que son potenciales. En eso hay que trabajar y pues bueno, a lo mejor tú te desgastas por hacerle ver que es muy buena, que es maravillosa, que es excelente, pero ella termina por no creérselo. Ajá. Y tendrías también que indagar con ella, decirle, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes con respecto a esto? Porque el autoconcepto está relacionado con que tú identifiques perfectamente tus fortalezas. ¿Cómo te ayudo para que las identifiques? Yo las tengo claras, pero creo que tú eres la que no las tiene claras y me preocupa mucho que tengas verbalizaciones derrotistas o que verbalices cosas derrotistas cuando no es así. ¿Qué está pasando? ¿Qué te genera presión? ¿Qué te genera ansiedad? ¿Sabes qué es una expectativa? Entonces, todo a través de indagar sin increpar, por supuesto. Muchísimas gracias. De nada. Ok, ¿alguien más? A ver, yo quiero hacer una pregunta. Tengo un sobrino Orieta, que ¿verdad? tiene... Sí, tengo un sobrino de 17 años Ajá. y todavía usa chupón. La situación que viven en su casa, su mamá vive en un constante estrés, casi las 24 horas del día, 7 días de la semana. Les grita mucho, los regaña delante de quien esté, por lo mismo de que vive con mucho estrés. Y ella lo dice, que tiene depresión. ¿Tendrá que ver con esto de su hijo? Sí, claro. De hecho, algo más. Él
Nunca va de vacaciones si no va su mamá. Sí, a veces dice, sí, sí me voy. ¿Sí te vas a animar? ¿No va tu mamá? Sí. Pero ya cuando se llega el viaje y su mamá no va a ir, no va. Híjole, qué dependencia, qué apego tan patológico, perdón que lo diga. Híjole, me botó como caso. Sí. Perdón, No, sí. digo perdón, y para las que me conocen en la red saben que soy súper frontal, súper psiquiátrico, súper psiquiátrico. Ahí lo tiene que tratar, decidir El tratarlo. apego, súper psiquiátrico el apego, súper patológica la relación establecida de dependencia, la infantilización, la compensación a la edad que tiene, muy preocupante. Muy preocupante. Hay que buscar un psiquiatra. Y es urgente porque va a detonar situaciones dentro de la psicopatología bien importantes. Bien importantes. Es lo que te puedo decir en cortito ahorita. Tendría que yo hacer muchas preguntas para generar un modelo de intervención terapéutica, pero lo que sí te puedo decir es que hay que buscar un psiquiatra. ¿Un psiquiatra, perdón? Psiquiatra. De niños, un psiquiatra de niños porque él todavía es menor de edad. Y le urge. Psiquiatra, por ahí está, búscalo como Leonardo de Benito Avendaño. Leonardo de Benito Avendaño. Ok. Avendaño. Ajá. Sí. Sí, muy bien. Y si muchas no, gracias. te pasa el contacto, pero es preciso. Sí, yo creo que sí. Sí. Bien, muchas gracias. Sí, gracias a ti, gracias. Me encanta, mira, aquí ya ustedes mismas su red están recomendando aceites justo para los casos que están exponiendo y así me ayudan. Muchísimas gracias a todas las que están aportando. Ay, gracias, Mitzi, te mando un abrazo. ¿Alguien más? ¿Me podría repetir el nombre del especialista? Leonardo de Benito Avendaño. Perdón si me aventuro a recomendar así abiertamente, pero es psiquiatra, es un especialista. Muy bien. Gracias. ¿Y su contacto, Cristian? Ahorita se los pongo en el chat, ¿no? Ahorita que lo busque. Sí, muchísimas gracias. Y rápido, contribuyendo un poquito a lo que decían de que la mamá padece de depresión, es un fenómeno terribilísimo que vivimos cada vez más frecuente, que va saliendo. Y en ese aspecto, refiriéndonos a los aceites, el incienso es una maravilla, como para dejarlo por ahí, ¿no? Sí. Sí, el incienso es formidable para ayudarle a la mamá. 5666. Otra vez 5677. Esas son las oficinas Leonardo de Benito Avendaño. Él es psiquiatra. Hola, Cristian. ¿A quién recomiendas de terapia frontal en Monterrey? Para una terapia frontalista en Monterrey, ¿para adulto o para adolescente? Pues mira, primero que nada te quería preguntar, ¿la terapia frontal la recomiendas como para terapia de pareja que... Súper, me encanta. Mira, tengo una hija con autismo y la manera en como mi esposo y yo visualizamos la situación es muy diferente. Él odia terapia conductual y yo estoy 100% a favor porque yo estoy en la onda de pues tomar cursos de autismo, etcétera, sí, y pues me doy cuenta que lo único que me han dicho todos los médicos y neuros que hemos visitado es que lo único que tenemos que siempre estar ahí es con la terapia conductual, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar, porque nuestra hija tiene autolesión aparte. Ok, el grado de autismo es profundo a nivel conductual. Sí, es no verbal, sí. Y es no verbal. Sí, es muy fuerte. Pues mira, llevo 19 años trabajando con el espectro autista, soy conferencista del tema. Lo que te puedo decir es que trabajar el duelo con el varón es 20 veces más difícil que con la mujer. Y en consecuencia se vuelve un sabotaje para la intervención del menor. Entonces, creo que debes de
no sé, al final voy a poner mis datos. Si quieres un día. Sí, yo creo que estaba pensando eso, que tal vez me convenga tomar terapia frontal contigo, mi pareja y yo. Tener una sesión de Zoom como entrevista con tu esposo y tú, con gusto lo podemos hacer. Digo, y me atrevo a ofertarlo porque es un caso específico. Ajá, y por eso lo hago. Entonces, digo, yo manejo 37 niños en población con espectro autista al día de hoy, aquí en el centro terapéutico. Entonces, pues bueno, con mucho gusto al final van a aparecer mis datos y con gusto nos podemos poner en contacto. Ok, gracias. De nada, dale. Ok. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Hola, Pamela. Hola. Oye, es que mi hermana tiene 16 años Ajá. y tiene problemas con su peso. Hay veces en las que se provoca el vómito, pero a nosotros no nos había dicho nada. Entonces, pues quiero saber qué aceite. Obviamente ya estoy consiguiendo pues, un psicólogo y eso, porque ella me pidió ayuda. O sea, no se está como negando. Y pues, ¿qué aceite le podría funcionar? Claro, sí. Mira, esto está relacionado con una situación de autoestima. Como Mitzi nos compartió en algún momento, la bergamota es fundamental. Ajá, el incienso también, tomando en cuenta que también pudiera estar transitando el detonante como una situación de depresión. Ajá, y pues podríamos pensar con otras situaciones como el Serenity, el Balance, ajá, que todas esas mezclas trabajan para las estructuras emocionales, independientemente de su intervención terapéutica. Entonces, regálale un difusor, seguramente no ha de tener hábitos. Las personas que tienen problemas o trastornos alimenticios tienden a perder hábitos en general en su vida. Entonces, pues bueno, puedes regalarle ahí un difusor en donde antes de dormir, durante el día, estés nutriendo con los aceites, hacer unos rolón donde le estés recordando que se lo tiene que poner porque van a necesitar hábitos. Y en realidad los estragos pueden ser muy amplios y seguramente tú lo sabes, Ana. Sí, es que de hecho empezó a hacer como mucho ejercicio en exceso. Y ella siempre ha sido una niña de que súper buenas calificaciones y por eso a mí cuando me lo dijo me extrañó mucho. Pero, pues muchas gracias, voy a aplicar lo del difusor. Gracias, Pamela. Bueno, última persona que quiere abrir el micrófono, ya casi vamos a terminar. Hola, Cristian. Hola. Yo quería preguntarte si hay alguna manera de poder ver esta charla en otro momento y si se puede obtener el link para repetirla. Sí, al final les van a compartir datos. Patti Gadea les va a hacer favor de darles instrucciones a través del grupo, o si se aproximan a ella, cualquier situación, lo pueden ver. Ajá. Ya aquí comentaron que van a subir el video al canal de YouTube. Ajá, y pues bueno, gracias. Ahí lo pueden ver. Muchísimas gracias. En el chat creo que hay una pregunta. Sí. Ok. Sí, aquí Lorena. Vamos a leer a Lorena, ¿sí? Dice, buenas noches, no tengo micrófono, pero quiero hacer una consulta. Tengo 3 hijos, 13, 12 y 11. Ay, mira qué padre, mi mamá también nos tuvo así, 1 año de diferencia a los 3. Su nivel de energía y volumen me irritan bastante, aún más ahora durante la pandemia en el que estamos encerrados 24/7. Mi esposo e hijos son extrovertidos y tienen TDA, yo soy introvertida y TOC. Entiendo a un nivel intelectual que debo ser tolerante y flexible en muchas cosas más, pero a la hora de actuar reacciono alejándolos. Mi pregunta es, ¿cómo puedo aterrizar y ejecutar la teoría? Muchas gracias por los aportes y toda la charla. Claro que sí, Lore. Mira, Lore, más que trabajar con ellos, vas a tener que trabajar en ti. ¿Por qué? Porque son 4 contra 1, compartiéndonos que todos tienen déficit de atención y son extrovertidos. Entonces, lo que tienes que trabajar mucho es en la estructura emocional propia, más que en la de ellos. Tienes que trabajar en tu estructura emocional y sí, cierto es que tienes que ser tolerante, pero para poder ser tolerante, tienes que primero preocuparte por ti.
porque seguramente al ser tolerante estás conteniendo mucha de tu emocionalidad, tu euforia, y eso te va a traer muchas repercusiones a nivel físico, ¿sí? Me preocupa de sobremanera, y no sé los demás que hayan escuchado lo que leí, me preocupa de sobremanera que estés hablando de 4 personas y que tú eres totalmente opuesta en tu situación, que seas introvertida con 4 déficits de atención con hiperactividad, pues eso seguramente te va a traer muchos estragos. Trabaja mucho en ti, trabaja en tiempo de exclusividad para ti, ¿ok? Finalmente tu esposo habla el lenguaje de tus hijos, entonces no, esto no quiere decir que estés desplazándolos ni no dejándolos de atender, ni mucho menos. Solo tú necesitas tener espacios de fuga nutritivos, pero a partir de ti. ¿Ok? Y obviamente te voy a recomendar que te apoyes en los aceites para ti misma, que tengas tu rolón a la mano, que tengas tu Serenity, tu Balance, que tengas situaciones alternas que te beneficien. Y no te los cargues. Atiéndelos, nútrelos emocionalmente, pero no te los cargues. No vuelvas a tus hijos el síntoma. No vuelvas a tus hijos tu síntoma. ¿Ok? Ni tú te vuelvas el síntoma también de la situación. ¿Okay? Eso es lo que yo te puedo, lo que te podría aportar hasta el momento. Ok. Y pues bueno, por ahí ya les aportaron muchos más aceites, ya les aportaron otras cosas. Pues bueno, básicamente yo hablando de lo que sería inteligencia emocional y la manifestación, pues yo me encontré pues este kit. Este kit que justo ayuda como a toda esta parte de la que estábamos hablando, de la estructura emocional, de la ansiedad, la depresión, el estrés, el autocontrol, la situación de los bloqueos emocionales, la ansiedad, la relajación. ¿Por qué? Porque el adolescente también transita por mucha estrés y por mucha ansiedad. La exigencia del sistema social, la exigencia académica, del sistema familiar, las altas expectativas, los cambios hormonales, el crecimiento de su cuerpo, la inconformidad con su cuerpo, la competencia, el fracaso, la frustración contenida o el poco acceso emocional y a la expresión a partir de los padres, también le genera muchos estragos a nivel físico y a nivel de la estructura emocional. Entonces, pues bueno, yo hoy dejo estos 4 invitados, independientemente de los que ustedes también ya conozcan. ¿Por qué? Porque estos son 4 invitados que les funcionan a muchos de los adolescentes, que en algún momento buscan una alternativa a sus mamás, una opción más. Entonces, es lo que yo les puedo dejar como mis invitados del día de hoy. Pues bueno, les dejo un poquito de la tarjeta, por si a alguien le puedo colaborar en algo, pues bueno, ahí quedan sus órdenes. De todas formas, Patti les va a compartir también este dato más adelante, por si alguien le puedo apoyar de alguna forma, pues yo estoy abierto con muchísimo gusto. Muchas gracias, Cristian. No, muchísimas gracias a ustedes por haberse conectado, a todísimos ustedes que se conectaron. Qué padre que lo hicieron y me hace sentir muy contento. Que ojalá y les haya aportado algo, ojalá y haya conseguido el objetivo. Gracias, Cristian. No, de nada. Gracias a ustedes. Gracias, Aaron. Pues siempre nos aportas muchísimo, Cristian. Siempre nos aportas mucho y siempre nos ayudas como a ubicarnos un poquito más. Te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Pati. A ti. Pues yo quiero agradecer a Cristian por habernos dado esta charla. Muchísimas gracias. También agradecemos a todas las personas que se conectaron y pues los invitamos a que conozcan la propuesta educativa que tiene el Instituto Nacional de Holoterapia. Son excelentes maestros, como es Cristian, que siempre están dispuestos a ayudarnos. Gracias a todos los adolescentes que estuvieron presentes y los invitamos que sigan nuestro canal en YouTube
para que vean todas las pláticas que tenemos para ustedes. Gracias. Excelente plática, gracias. Muchas gracias, les dejo un abrazo, les dejo un saludo. Pati, muchísimas gracias. Estamos en contacto y nos seguimos viendo en la clase, en las clases, en todo lo que es la formación del Instituto Nacional de Oroterapia. Me dio mucho gusto verlos. Síganse cuidando, síganse protegiendo, que esto todavía no se termina.